Libre, el servicio integral de cuidados de Beneficia. Entonces, en el bloque anterior abordamos algunos conceptos como el asistencialismo, que genera distintas posturas, hasta la tiene la propia Iglesia también, pero hay otras palabras que nos generan polémicas y al final nos terminan absortos en discusión y nos alejan de la acción concreta, ¿no? Pero desde el lugar de cada uno va esta pregunta, padre, no desde el lugar de alguien tan especial como usted que deja todo para irse a vivir entre los pobres. Desde el lugar del rol de madre, de amiga, de hijo, trabajador, hermano, vecino, desde ese rol de persona común. ¿Qué es ser bueno, ser solidario, ser empático? Porque a veces esas palabras terminan cargadas de temas contradictorios. Entonces, ¿por dónde pasa? Todo comienza por lo más fácil y lo más humano, por la comprensión del ser humano que lo tiene frente a usted, que es su vecino, que es un familiar, que es una persona que usted ve todos los días. Comencemos por ahí, ser más sensibles al problema del que vive al lado mío, ser más sensibles. Ya hoy no nos ocupamos más ni del vecino, somos insensibles y la sensibilidad humana debe volver, debemos reencontrarla y luego tenemos que aceptar una vez en nuestra vida un desafío. Tenemos que decir sí a la solidaridad, sí a la ayuda, sí al compartir. ¿Desde qué lugar? Porque también... Desde el lugar humano, desde que somos todos humanos. Yo soy primeramente un ser humano. Como cualquier hombre sobre la tierra de los 5 continentes, es un humano, yo soy un humano. Yo no pedí a mi madre que nazca en Argentina. Soy argentino. Mis hermanos no pidieron a su madre que nazcan en Madagascar. Donde nacimos, así lo quiso Dios y está bueno. Ahora, Dios me dio una sensibilidad, me dio un alma, me dio un espíritu. ¿Por qué lo dejo que se duerma? ¿Por qué lo dejo que se endormezca? Hay que despertarlo, ese espíritu. Yo no sé, yo soy común, corriente, una persona común y corriente, que un día me rebelé contra la pobreza, contra la lentitud de ayudar a los pobres. Contra la burocracia. De la burocracia. Me rebelé contra eso. Yo dije, ya basta de discursos, basta de palabras, basta de hipocresía. Ahora hay que hacer actos concretos. Y los pobres, la gente que está en la periferia, necesita actitudes concretas. No con palabras que usted le va a ayudar, son con actos y gestos concretos. Importa, cuando yo le pregunto desde qué lugar, por supuesto que desde el lugar humano, pero lo pregunto porque muchas veces cuando hay algunas actitudes de parte de, no sé, un grupo de personas que tienen una situación económica solvente y entonces ayudan económicamente o financian algún proyecto donde hay efectivamente necesidades reales, muchas veces la crítica es, están haciendo caridad, lo hacen para sentirse bien o para expiar culpas, y ese no es el lugar, o no es desde el lugar que habría que hacerlo. Entonces, al final, son tantos los cuestionamientos que se pierde el norte y el objetivo. Sí. ¿Cómo nos reordenamos ahí? Bueno, primeramente, yo pienso que como seres humanos tenemos todos talentos, riquezas que Dios nos ha dado. Talentos con los cuales creamos riquezas. ¿Cuántos empresarios que han hecho fábricas extraordinarias? Sin ellos no habría trabajo. Tienen talentos. Solamente que esos talentos no los dan, no los comparten gratuitamente. Si usted va a ver un abogado o un médico, solo la consulta le va a costar ya un cierto dinero, ¿no es cierto? Ni lo está tratando todavía. Es decir que todo aquí, los talentos se pagan. Yo, mi talento que Dios me dio, unir la gente, despertar la gente, hermanar a la gente, yo lo doy gratuitamente, por compasión y porque soy humano, y porque todo lo que yo no comparto se pierde. Hay un proverbio indio que dice, todo lo que no se comparte se pierde. Así que tenemos que volver a los actos de gratuidad,
que sean gratuitos, que no siempre lo que hagamos, ¿y qué me va a dar? Hay que promover el voluntariado ¿Y qué voy a social. ganar? ¿Qué voy a ganar? ¿Por qué siempre ganar? Ganar dinero, ganar cosas. Y si ganamos la amistad, si ganamos la hermandad de la persona que está enfrente, ya ganamos muchísimo. Verónica. Bueno, es imposible no estar atento, escuchando. Vos hablabas hoy de entender y de aprender. Estamos en un momento en una sociedad uruguaya complicado. Esta mañana, por ejemplo, nos levantábamos con las declaraciones de Gabriela Fulco al frente del INISA, los jóvenes infractores, adolescentes que han cometido algún delito, y decía, hay chiquilines que ya no se van a recuperar. Tengo que admitir que no son recuperables. Usted comienza esa especie de comunidad con gente que estaba en la violencia, que estaba en la droga, no estaba solamente en la pobreza, también en una situación muy compleja. Gente que al comienzo en esa comunidad comete delitos, usted cuenta en alguno de los documentales que le robaba. ¿Y qué pasa hoy con eso? ¿Cómo ha trabajado con eso y qué piensa sobre esta cuestión de si realmente hay gente que no se recupera o es que no hemos sabido cómo recuperarlos? Muchas veces no hemos sabido recuperar a nuestros hermanos y porque no tuvimos ni la perseverancia ni la fuerza espiritual para perseverar con ellos. 45 años, hermanos, 45 años en Madagascar. Ya no sé cómo estuve ahí, fue una gracia del cielo. Así que perseverar es una cosa muy importante. Y luego, bueno, cuando se cae en la droga y hay una especie de droga que dice si en 6 meses no se lo salva al chico, que es insalvable después, ¿no? Así que, bueno, eso ya es un problema. Eso de la droga es matar a la gente. También en nuestros pueblos había droga, pero droga local, y hemos luchado mucho contra las drogas, con los padres, con los jóvenes, con los niños, con las escuelas, con la iglesia, con todas las asociaciones que están allí. Hemos luchado contra la droga, estamos ganando esa batalla, ¿no? Pero no se gana nunca de una manera definitiva. Así que sí, tuvimos mucho, pero yo puedo decir que llegamos a tiempo. En ese lugar yo llegué todavía a tiempo. Todavía no había armas a fuego, todavía no estaba copada por la mafia, por gente que podía hacer mucho daño, incluso matar. Por eso hay que saber, porque cuando somos indiferentes y no entramos a tiempo, yo no digo que después no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo, pero hay que entrar a tiempo. El propio Padre Cacho también padeció esa circunstancia, ¿no? Entre quienes él mismo estaba ayudando. Sí. ¿Guillermo? Sí, una pregunta. Es decir, usted, padre, cuestionaba un poco la posibilidad que puedan tener los políticos de hacer cosas en la medida de no convivir con la pobreza y por lo tanto no saber realmente dónde estar parado. Me viene a la mente una frase que viene desde la teología de la liberación del padre Elder Cámara, que decía, si yo ayudo a los pobres todos me felicitan, si yo pregunto por qué hay pobres me dicen que soy comunista. Entonces yo le quiero preguntar, usted que ha hecho una opción personal y usted que de alguna manera ve diferente a los políticos, ¿hay esa tensión dentro de la propia iglesia, es decir, curas que, por decirlo rápido, están en el Vaticano y otros que están en Madagascar? No, la iglesia es una sola, solamente que dentro de la iglesia también hay sensibilidades. Mi padre fue un obrero, fue un albañil, y yo soy un albañil. Y por eso ese oficio me ayudó mucho a levantar esas miles de viviendas que hicimos allí en Madagascar, porque yo no daba órdenes, yo trabajando junto a ellos. Yo tuve la suerte de tener un padre que era obrero, trabajador, un buen trabajador, y que cuando me llevaba a la obra, cuando tenía 9 años, 10 años, me decía, Pedro, hacé bien tu trabajo y no robes aquí, me decía. Me dio el ejemplo, no con palabras, con vida. Mi madre nos decía, tenía 8 hijos, mi madre 8 hijos, me decía, hijos, cuando alguien toca la puerta aquí para pedirnos algo, tenemos que compartir siempre, porque hay siempre gente más humilde que nosotros. Tenemos que compartir. Mi padre me dio el ejemplo del trabajo y mi madre el ejemplo de la compasión y de la ayuda al necesitado. Y yo cuando leí los evangelios a los
16, 15, 16 años, 17 años, una persona, un hombre, me cautivó, porque era amigo de los pobres, porque denunciaba toda hipocresía, porque denunciaba toda falsedad, porque denunciaba todo lo que se aprovechaban de la gente, que la hacían sufrir, que ese hombre se llama Jesús. Yo digo, este hombre yo lo quiero imitar. Ese es mi modelo. Hoy estoy contento que en el Vaticano, como dice mi hermano aquí, en la cumbre hay una persona que es el Papa Francisco, y que bueno, que en la cumbre y yo en un basural tenemos el mismo dial y defendemos la misma causa: el pobre, su dignidad, la promoción humana y el desarrollo integral. ¿Cómo evitar la politización de ciertas ideas o conceptos? Hay que saber navegar, porque yo así en Madagascar, yo también soy un extranjero. Pero me dicen, no, padre, vos sos uno de los nuestros. Y hoy yo me permití de decirle allí, en Madagascar, que desde la independencia nunca tuvimos un político patriota, un político honesto y humanista, con letras en mayúscula. Y bueno, ningún político se atrevió a responderme, porque dice, si le respondo me va a salir mal. Claro. Porque este señor, aunque viene de afuera, ya mucha gente lo quiere y lo sigue. Así que hay que defender siempre al pobre en todos los países, y esto es una lucha mundial. Yo hoy hablo en nombre de todos los pobres. Yo no hablo solamente de los pobres en Madagascar, porque nuestra lucha, yo hoy tengo un milímetro de autoridad de decirle en cualquier parte del mundo, ¿por qué ustedes explotan a sus obreros, a su gente? ¿Por qué no hay más igualdad? ¿Por qué no se lucha contra la desigualdad? En todos los países hay desigualdades, y un presidente y su gobierno tiene que luchar para que esas desigualdades bajen, se reduzcan lo más posible, ¿no es cierto? Totalmente va a ser imposible porque somos humanos, pero que se reduzcan a lo más posible se puede hacer. Nosotros los hemos hecho allí donde estamos viviendo con miles y miles y miles de personas. La naturaleza humana es la misma en todas las circunstancias o contextos sociales, económicos y culturales. La primera palabra. La naturaleza humana es la misma. Es la misma, es la misma. El otro día me dice un periodista en Argentina, padre, para usted es más fácil en África. Digo, ¿por qué es más fácil? El ser humano es el mismo en todos los países del mundo. El ser humano tiende al egoísmo, tiende a aprovecharse del otro, a dominar el otro. Aún entre los pobres. A dominarlo. Aún entre los pobres. Entre los pobres. La extrema pobreza y la extrema riqueza se tocan, porque en la extrema pobreza la gente sobrevive incluso sobre la pobreza de su hermano, lo explota. Y yo ahí, cuando lo he visto, yo les dije a mis hermanos, los pobres, ¿cómo puede ser que entre ustedes se pelean, se envidien, se insulten, se hagan guerras? ¿Cómo es posible, hermanos? Aquí la unión, aquí vamos a ser un solo pueblo. Lo dije 1000 veces. Yo en 29 años hice más de 2.900 reuniones. En 29 años, 2.900 reuniones. Y siempre, hablando fuerte, para despertarles el alma, la chispa divina que Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros. Está dormida. Puede haber muchos escombros. Hay que sacar esos escombros de nuestros corazones para que salga esa chispa, ese amor que Dios nos dio para amar al hermano, a la hermana, al pobre, al enfermo, al discapacitado, al emigrante, a todos ellos, ¿no? De todas maneras, porque hay muchas personas que nos pueden estar viendo en este momento y que tal vez este mensaje lo están haciendo carne, lo están haciendo propio, aun cuando no les quepa la palabra Dios. Exactamente. Yo tengo muchos amigos que me quieren y me ayudan, dice, porque lo que vos hacés por los niños, por los jóvenes, por las familias,
Yo esto lo firmo siempre. ¿Cuánta gente? Hemos recibido senadores y senadoras de Francia. Yo me acuerdo una vez, eran 9 senadores. En el grupo había 3 comunistas y una senadora comunista. Cuando yo lo que hemos hecho por las mujeres en ese basural, la senadora comunista me vino y me abrazó, me dice, padre, gracias por lo que ha hecho por la dignidad de estas mujeres. Y era una senadora comunista, ¿no? Así que este trabajo no es monopolio de nadie, de nadie. El que pueda hablar, el que se ha mojado, el que se ha comprometido, el que ha sufrido, el que ha llorado con los más pobres. Ese puede hablar. Los demás, que se callen, porque gente con ideas hay muchos, expertos hay muchos, que no se mojan, que le dan ideas. Yo acepto las ideas de aquellas personas que ya han hecho algo. Si no han hecho nada, que las prueben ellos en su propia vida. Yo lo que digo hoy, lo viví 45 años en un país que no fue el mío, ni mi cultura, ni mis costumbres. Yo tuve que nacer una vez más, yo nací 2 veces. Una vez en Argentina y otra vez en Madagascar, porque tuve que aprender todo de nuevo. Yo comencé a 0 y yo siempre dije que no me escapé de Argentina porque los pobres allí son más buenos, más reconocientes, más simpáticos, más exóticos. No, porque allí ellos tenían, por el ideal evangélico que tenía por ese Jesús a quien sigo, yo digo, voy a vivirlo con mis hermanos allá en África, porque fueron siempre explotados por los blancos. Y los blancos, Europa, América del Norte, también América del Sur, tenemos una deuda hacia el continente africano. ¿Quién fue a buscar esclavos allí al África? ¿Quién lo fue a perseguir? ¿Quién hizo esa injusticia inhumana que decimos, pero cómo el hombre pudo haber hecho eso? Y lo ha hecho, lo ha hecho. Así que... Hacemos una pausa y ya volvemos.